Casi todo el mundo ha oído hablar de El progreso del peregrino, ¿verdad? La obra maestra de John Bunyan. Pero, ¿sabían que hay una segunda parte? Una que cuenta la historia de la familia que su protagonista, Cristiano, dejó atrás. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese viaje, uno que ha sido prácticamente olvidado. A ver, el libro original fue, un fenómeno total. Estamos hablando de la historia de Cristiano, un hombre que solo emprende una búsqueda espiritual increíble. Imagínense, huyendo de la ciudad de la destrucción, con esa carga pesadísima en la espalda. Su viaje es, sin duda, una de las alegorías más famosas de todos los tiempos. Pero, claro, cuando uno termina de leer la historia de Cristiano, queda una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Qué pasó con su familia, con su esposa, con sus hijos, los que no quisieron irse con él? Parecía que su historia se había quedado, en el tintero. Pues, ¿adivinen qué? Resulta que el propio John Bunyan no nos dejó con la duda, no. Escribió una segunda parte, una secuela titulada La Peregrina. Y no lo hizo solo para atar cabos sueltos, sino para mostrarnos una cara completamente diferente de lo que significa la fe. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Este libro nos presenta un tipo de peregrinaje muy diferente. Ya no se trata del viajero solitario, para nada. El foco ahora se mueve hacia la familia, la comunidad y la redención de los que, al principio, no creyeron. Es una historia que tiene su propio pulso, sus propias lecciones, y nos enseña que el camino espiritual también se puede recorrer en compañía. Y la protagonista de esta nueva aventura es, por supuesto, Cristiana, la esposa de Cristiano. Pero su viaje no empieza con una huida desesperada como el de su marido. No, el suyo empieza con algo más íntimo, un cambio profundo en su corazón. Una vez que la noticia llega de que Cristiano alcanzó la ciudad celestial, a Cristiana le cae encima un peso tremendo, una culpa que la ahoga. Empieza a recordar todas las veces que se burló de los miedos de su esposo, que se negó a creerle, y la idea de no haberlo acompañado, de no haber llevado a sus hijos con él, simplemente la consume. ¿Recuerdan el grito desesperado de su esposo? Bueno, ese mismo clamor ahora retumba en el alma de ella. Es como un eco constante de su arrepentimiento, un recordatorio doloroso de lo equivocada que estuvo. Y es entonces cuando todo cambia, a través de una serie de sueños súper vívidos. El primero la deja helada, mostrándole todos sus pecados. El segundo le avisa que hay fuerzas que no quieren que se salve. Pero el tercero es diferente. Le da una chispa de esperanza, una visión de la gloria que podría alcanzar. Y con eso, su decisión queda sellada. Tiene que seguir a su esposo. Y justo ahí llega el punto de inflexión. Todo ese arrepentimiento que sentía en privado recibe una respuesta. ¿Y qué respuesta? Un mensajero divino, llamado Secreto, aparece con una carta, una invitación formal del mismísimo rey. Ahora sí, su peregrinaje está por empezar de verdad. Y es aquí, justamente aquí, donde esta secuela toma un rumbo propio, muy distinto al original. Vamos a ver cómo la idea de comunidad se vuelve clave, el corazón de este nuevo viaje espiritual. Pensemos en esto. Su esposo, Cristiano, enfrentó casi todo solo, ¿cierto? Bueno, Cristiana no, para nada. Ella no empieza su viaje como una figura solitaria. Lo empieza como la cabeza de su familia, con sus 4 hijos a cuestas. El viaje de repente ya no es individual, ahora es un asunto de equipo, es colectivo. Y como si fuera poco, el grupo no tarda en crecer. Una vecina suya, una joven llamada Misericordia, se inspira tanto con la decisión de Cristiana que, ¡pum!, decide dejarlo todo y unirse a la peregrinación. Ella es como el vivo ejemplo de la compasión y nos muestra ese efecto dominó que puede tener la fe de una sola persona. Y a Misericordia no le dan ni un respiro. Casi al instante, su convicción es puesta a prueba. Aparece un pretendiente, el señor Buen Negocio, un tipo con plata que le ofrece una vida cómoda y fácil. ¿Y qué hace ella? Lo rechaza, sin dudarlo. Elige el camino difícil de la peregrinación antes que una vida fácil junto a alguien materialista. Bueno, antes de lanzarse a los peligros del camino, el grupo hace una parada que es fundamental. Se detienen en la casa del intérprete. Piensen en este lugar como una especie de escuela espiritual, donde las lecciones se aprenden a través de alegorías superpotentes.
La primera lección que ven es una imagen muy fuerte. Hay un hombre, totalmente obsesionado, rastrillando basura y estiércol del suelo. Y lo increíble es que está tan concentrado en esa porquería que ni siquiera se da cuenta de que justo encima de él hay un ángel ofreciéndole una corona de oro a cambio de su rastrillo. ¡Increíble! El mensaje, por supuesto, es súper claro. El intérprete se los explica. Ese rastrillo simboliza la mentalidad carnal, la mente enfocada en lo terrenal. Es una crítica brutal de Bunyan al materialismo. Básicamente nos dice que hay gente tan enfocada en las ganancias de este mundo, que al final son basura, que son incapaces de levantar la vista y ver las verdaderas recompensas que se les ofrecen. Ok, la segunda lección es un poco más enigmática. El intérprete los lleva a la habitación más bonita de la casa y les dice, busquen algo importante aquí. Ellos buscan por todos lados. ¿Y saben qué encuentran? Lo único que ven es una araña venenosa ahí, pegada a la pared. Y aquí viene la genialidad de la metáfora. La araña, con todo y su veneno, con lo desagradable que puede ser, vive en el palacio, se aferra a él. El intérprete les explica que así somos nosotros, los pecadores, llenos del veneno del pecado, pero por la mano de la fe podemos aferrarnos a las promesas de Dios y vivir en su palacio. Es una lección increíble sobre la gracia, no sobre lo que merecemos por nuestros actos. Así que con estas lecciones bien guardadas en la mente y el corazón, los peregrinos se preparan para seguir su camino. Pero no se van solos. Para los peligros que vienen, se les asigna un protector, un guía de primera. Y este protector tiene un nombre que lo dice todo, Gran Corazón. Este personaje es básicamente la personificación de la protección divina, un guerrero de la fe armado hasta los dientes, que con su sola presencia nos recuerda que los peregrinos nunca están completamente solos en su viaje. Y la primera prueba de fuego no tarda en llegar. Justo al pie del collado Dificultad se topan con sí, los mismos leones que habían aterrorizado a Cristiano. Pero esta vez la cosa es peor. Detrás de los leones hay un gigante y su única intención es no dejarlos pasar. Entonces, el escenario está servido para una batalla épica. De un lado tenemos a Gran Corazón, el protector. Del otro, a un gigante llamado Grima, que vive para matar peregrinos y azuzar a los leones. Es la fe contra el miedo, la voluntad de seguir adelante contra la fuerza bruta del terror. La pelea es durísima, pero Gran Corazón es, al fin y al cabo, un campeón del rey, y como tal, derrota al gigante Grima de forma contundente. Lo elimina. Y con el gigante fuera de combate, los leones encadenados ya no son una amenaza. El camino queda libre y la familia puede pasar sin problemas. Después de tremendo susto y tremenda victoria, finalmente llegan, sanos y salvos, al Palacio Hermoso. Este lugar es como un oasis en el desierto, una especie de posada celestial donde los peregrinos pueden descansar, recuperar fuerzas y encontrar ánimo para lo que sigue. Pero ojo, que esto es solo el principio. El viaje de Cristiana apenas comienza. Y a diferencia del de su marido, este es un viaje que va a crecer, que va a sumar a más gente en el camino, que enfrentará a otros gigantes y nos enseñará lecciones totalmente nuevas sobre lo que significa perseverar, pero en comunidad. Así que la pregunta que nos queda en el aire es, ¿qué otros secretos, qué otras verdades nos esperan en el resto de este viaje?